Estamos una vez más en el programa Preguntas y Respuestas del canal. Tenemos para el día de hoy unas cuantas y comenzamos con la primera. Procede de EduDap y dice así. En Mateo 23:35 habla de la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, por parte de los judíos. ¿Qué Zacarías es? El de segundo de Crónicas 24:20, que era hijo de Joiada. El profeta Zacarías, cuyo libro está entre los profetas menores, ese era hijo de Berequías. De este último no se conoce cómo murió. ¿A cuál se refiere Jesús? Mira, el problema está en determinar quién era, porque unas 28 personas llevan ese mismo nombre en la Biblia. Es evidente que no es el profeta Zacarías, hijo del sacerdote Joiada o familia del sacerdote Joiada. Otro podría ser Zacarías, el autor de la profecía que está entre los llamados profetas menores. Este coincide con las referencias familiares, sin embargo, no debe ser porque la referencia a su muerte no está confirmada en ningún lugar del Antiguo Testamento. Jesús citó al primer muerto justo de la historia, que es Abel, y tal vez el último de las referencias que menciona al Zacarías del libro de Crónicas. Lo que Jesús quiso dar a entender es que desde el primer justo hasta el último sufrieron el mismo trato por parte de los hombres, de la misma condición que eran los fariseos. Juan Kulner. ¿Qué significado tienen las ofrendas quemadas? Si Dios es espíritu, ¿por qué dice que tenía aroma agradable? ¿Percibe Dios el olor a carne chamuscada? Fuera del paralelismo de los sacrificios de animales con el de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más hay que entender en las ofrendas y sacrificios? Estimado Juan, la Biblia usa figuras para referirse a Dios, a fin de que entendamos, desde lo que conocemos, aquello que no sería posible conocer. Se dice que Dios tiene plumas y alas, lo dice el Salmo 91, versículo 4. ¿Tiene Dios plumas y alas? Lo que está enseñando es el cuidado y protección de Dios, y pone la figura de un ave que debajo de sus plumas y cubriendo con sus alas los pollos están seguros. Cuando se habla de olor agradable, no está diciendo que Dios huela como lo haría un hombre, sino que le es agradable al percibir el sacrificio, porque manifiesta obediencia a aquello que él ha establecido. Jonathan P.R. Es incorrecto insistir en oración por algo que ya he dicho repetidas veces al Señor en modo de ruego por algo que me molesta, es decir, ¿eso contradice el esperar en silencio? Esperar en silencio quiere decir no inquietarse ni enfadarse, ni desanimarse porque no se corresponda a la oración cuando la hacemos o porque no se responda a la oración que estamos haciendo. El Señor insiste en que pidamos continuamente. Cuando dice pedid y se os dará, no dice pedid un instante, dice pedid permanentemente y recibiréis. Enseñó la parábola de la viuda que insta a orar continuamente, para que entendamos que debemos orar siempre y no desmayar. Por tanto, insistamos en la oración. Dios nos hará entender, o bien dándonos respuesta directa a lo que pedimos, o indicándonos otra senda que tiene que ver con una respuesta mejor. Johnny Borja. ¿Qué tienen que hacer los cristianos de Ucrania? Porque algunos han tenido que tomar armas obligados. Mira, Dios mismo enseñó a defender a la nación de los ataques de los enemigos. No hay ningún lugar en la Biblia que prohíba a un creyente tomar las armas organizadas por la nación para defender a sus compatriotas y a las familias. La Biblia pone múltiples ejemplos de cómo lo hacían los de Israel en el Antiguo Testamento y batallas contra los enemigos que atacaban y que venían de cualquier parte. Por tanto, no juzguemos
a los que toman las armas y no juzguemos a los que dicen yo no lo voy a hacer. Está en la conciencia del individuo. Johnny Borja, en Romanos 1:21, ¿en qué sentido le conocieron por medio de la creación? Por medio de palabra, etc. El contexto habla de creación en el verso anterior, pero más adelante estas personas cometen pecados y Pablo dice que tenían conocimiento y entendimiento. El juicio de Dios de los que practican tales cosas es que son dignos de muerte. ¿En qué sentido conocieron a Dios y cómo llegó ese conocimiento a ellos? La pregunta te la contesta el mismo pasaje bíblico. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, y sigue adelante el apóstol. Romanos 1, 19 y 20. La naturaleza es el libro que Dios usa para manifestar al hombre su existencia, su eterno poder y su deidad, a fin de que el hombre le adore. Cuando no le adora, está cometiendo un pecado de falta de reconocimiento a Dios, y el corazón entenebrecido de ellos comete con avidez toda suerte de maldades. Cristian Doncel, ¿qué dones son irrevocables según Romanos 11:29? Bueno, todo lo que Dios da. No solo los dones del Espíritu son irrevocables, porque es un regalo que Dios no quita a aquel que lo otorga. Eduard Cepeda, usted enseña que los que mueren en Cristo van al cielo con el Señor, lo cual estoy de acuerdo con esto. Ahora bien, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos arrebatados con ellos en las nubes. Entonces, ¿cómo serán resucitados aquellos muertos en Cristo si ya sus almas están con Cristo? Estos versículos dan a entender que los muertos en Cristo están durmiendo hasta la venida del Señor. El hombre, concretamente el cristiano, en el pasaje de 1 Tesalonicenses, es un ser dual que tiene cuerpo y espíritu, o parte material y parte espiritual. Esta parte espiritual parte cuando muere a la presencia del Señor y está consciente, disfrutando de esa presencia. Filipenses 1:23. Cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, los que estemos vivos o estén vivos en la tierra serán transformados, y los que han muerto resucitarán recibiendo el cuerpo de gloria al que se une la parte espiritual que ha estado presente y consciente en la presencia de Dios y que desciende con Cristo y viene con Él. En ningún lugar de la Biblia se enseña que el creyente al morir duerme inconscientemente hasta la venida del Señor. He dicho en varias ocasiones que este concepto la tienen, entre otras, dos sectas fuera del cristianismo: Testigos de Jehová y Adventistas. Agenda Profética 2030. ¿Por qué no está completo Marcos 16 en la Biblia textual? Los manuscritos griegos existentes registran 4 finales distintos para este Evangelio. Los versículos que faltan en la Biblia textual es porque los manuscritos griegos más antiguos no los tienen. Otros tienen otras terminaciones distintas. Por eso, los de la Biblia textual que asientan su traducción en manuscritos antiguos no ponen esa parte final. Josías Ortiz, según su opinión, deberíamos hacer uso de material católico romano, por ejemplo, para formarnos en doctrinas fundamentales tales como deidad de Cristo, Trinidad, etc.,
naturalmente. La teología católico-romana tiene serios problemas en aquellas doctrinas que han modificado para establecer el dogma de ellos, pero en las que no hay variaciones con la verdad, como cristología, como teología propia y Trinidad. Ellos las han estado estudiando por 2000 años, con personas sumamente capaces y preparadas para ello. No hay ningún teólogo evangélico que pueda superar en doctrina de Trinidad o en cristología algunos teólogos católicos romanos. Eduardo Jiménez Jiménez. En el tiempo actual, Satanás tiene acceso al cielo para acusar a los cristianos. No necesita acceder al cielo. Simplemente comparece ante Dios, como enseña el libro de Job, y está acusando a los hermanos día y noche. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Franco Lara Zamudio. Hermano Samuel, para pedir este consejo lo he pensado mucho, porque conozco lo que dice Hebreos 10, 24, 25. La realidad es que vivo en una parte rural y en la cabecera municipal donde existen congregaciones cristianas. A 3 de ellas he asistido, pero no me siento bien respecto a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, la salvación se pierde y así por el estilo. También existen varias pentecostales y su enseñanza y prácticas no me gustan. Y finalmente, una de los testigos de Jehová. De esa organización salí hace 30 años. Gracias al Señor y a la información con que me conectó inmediatamente de la BBN y toda la enseñanza bíblica que su persona tiene allí, pude, gracias al Señor, nacer de nuevo y tener una verdadera esperanza de vida eterna. Yo estoy asistiendo virtualmente a una iglesia cristiana de República Dominicana, la Iglesia Bautista Internacional, de excelente enseñanza bíblica. ¿Qué debo hacer? Su consejo, por favor. Pues mira, has estado en 3 iglesias. Bien. Busca otra más. Y sigue buscando una iglesia en la que puedas congregarte y edificarte en la palabra. Otra solución sería reunirte con hermanos que como tú compartan el mismo deseo de ser edificados en una doctrina fiel y congregaros juntos para edificación mutua, adoración y formación bíblica conforme a la doctrina de la palabra de Dios. Gastón Cruz, ¿a qué denominación pertenece usted? ¿Se abrazan las doctrinas de la gracia? Mira, yo no pertenezco a ninguna denominación, sino a la única Iglesia de Cristo. En la iglesia donde me congrego y pastoreo, se cree en todas las doctrinas de la Biblia, que incluye, por supuesto, las doctrinas de la gracia. Ahora bien, es necesario precisar qué es y cuál es lo que algunos llaman doctrina de la gracia, que limitan a la elección de algunos para salvación y a la condenación del resto, que Dios estableció antes de crear al hombre. Eso no lo creo, porque no está en la Biblia. Gastón Cruz. La mujer puede enseñar en una congregación actualmente. Amigo Gastón, estamos respondiendo a esta pregunta de forma continuada. Escucha la respuesta de Pablo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera a Timoteo 2:12. Ahora bien, es necesario entender que la mujer, conforme a la enseñanza de Pablo, puede orar en la congregación y profetizar. Primera a Corintios 11:5, en el sentido de que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera a Corintios 14:3. Siglo XVI. ¿En qué momento se inicia la nueva dispensación en la Biblia? La dispensación actual, que es la dispensación de la Iglesia, comienza con la manifestación de la Iglesia
en el descenso del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Ángela Silva. Un lenguaje figurado es cuando dijo Jesús, yo soy la puerta. Pero Jesús no era una puerta, naturalmente. El lenguaje figurado utiliza formas que figuradamente enseñan una verdad. Cristo dijo, yo soy la puerta, para indicar que en Él y por Él se accede a la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, para indicar que es la única vía conforme a Dios y que lleva a Dios. Cristo dijo, yo soy la verdad, porque lo que Él expresaba era verdad, porque Él es verdadero, y así sucesivamente. Por eso, el lenguaje figurado se utiliza muchas veces en la Biblia para enseñar verdades comparándolas con cuestiones que conocemos bien. De nuevo, Ángela Silva. La teología sistemática de Wynand Gruden es una buena teología sistemática en doctrina fundamental. Lo digo porque es un teólogo del pacto y en algunas doctrinas discrepa con usted. Realmente no he leído a ese autor, pero sé que es un hombre de doctrina fundamental bíblica y tiene una extensa teología sistemática. Las discrepancias entre cristianos y especialmente entre teólogos bíblicos tienen que ver siempre con doctrina general y no con doctrina fundamental. Por tanto, yo no sé en qué te basas para decir que discrepamos en doctrina. Además, yo no tengo la exclusiva de la verdad. Y aprendo continuamente de otros eruditos bíblicos. Líbreme Dios de juzgar incorrectamente a un siervo suyo que trabaja enseñando la palabra de Dios. Con esto llegamos al final y de nuevo quisiera agradecer vuestra presencia, vuestra atención, pero el canal tiene un objetivo: presentar la palabra al pueblo de Dios para edificación suya. Por eso tenemos el martes un programa de aliento. ¿Quién no necesita ser alentado? Por eso tenemos 2 programas de preguntas y respuestas para responder dudas que pueden surgir. Por eso tenemos un programa de reflexión bíblica que estudia temas generales de la Biblia. Por eso tenemos el sermón dominical que habitualmente tiene una serie de temas sobre un asunto específico. Si este canal te está siendo de bendición, si cumple estos objetivos en tu vida, invita a otros a que se suscriban a él para que también puedan ser edificados. Mientras tanto, oramos por vosotros y pedimos al Dios de toda gracia una bendición especial en vuestras vidas y ministerios. Hasta el próximo programa, si el Señor no viene antes.